Puntualmente son las 9:15 de esta mañana, estamos hablando ya de hoy día, miércoles 13 de julio del año 2022 y ya estamos en comunicación y agradecemos su tiempo al viceministro Pedro Mancuello Pérez, viceministro de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio de nuestro país. Don Pedro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buenos días, Juan Pablo. Saludo a toda la audiencia de 5 Días TV. Bueno, puntualmente, viceministro, agradeciendo su tiempo, este tema de las medidas económicas presentadas en la semana y sobre el pedido de los transportistas de reducir el precio del combustible. ¿Cómo están trabajando este punto en la agenda? Sí, durante la semana pasada tuvimos una serie de reuniones. Ayer continuamos en la sede también del Ministerio del Interior. La semana pasada estuvimos en Petropar y en principio lo que terminó sucediendo fue que con mucha claridad Petropar explicó las posibilidades que tenía de proveerles a un precio más competitivo de combustible a los sectores claramente que podían demostrar su afectación en su servicio. Le hace plataforma, serían los Uber, Move, Bolt, que usan un tipo de combustible, en su mayoría hasta 93 octanos de Petropar. Y por otro lado estaban el sector camionero. Dentro del sector camionero, a su vez, hay varios grupos en el sentido de las funciones que realizan y del territorio del cual se desempeñan. Por ejemplo, hay un sector importante de camioneros en Tobatí, cuya fuente de trabajo es el de transportar productos finales de las olerías, pero también transportan insumos para las olerías, arcilla, también leña. Ellos decían que estaban además de afectados por el precio del combustible, por la falta de trabajo. Entonces, uniendo un poco las dos medidas, el beneficio que le ofrece Petropar de una tarjeta flota para vehículos claramente identificados por un combustible claramente determinado, en este caso diésel común, hasta un monto determinado, con un control que es fácil de hacerlo. Ellos van a tener entre 400 guaraníes, que es la bonificación de Petropar, y hasta 300 guaraníes la bonificación de la estación de servicio. Entonces, entre 600 a 700 guaraníes es el beneficio que van a tener por litro de combustible bajo ciertos parámetros. Eso por un lado, pero el fondo de la cuestión en realidad es que el combustible no lo manejamos, somos tomadores de precios. La buena noticia es que está bajando a nivel mundial, no solamente el petróleo, sino sus derivados. Eso nos permite tener el optimismo de contener una suba y eventualmente, si mantiene esa tendencia, de esperar mejores precios a futuro. Pero el fondo de la cuestión, como decía, es que ellos viven del trabajo que realizan, y el primer semestre ha estado muy parado el sector de la construcción, y entre las medidas económicas anunciadas por el gobierno se ha anunciado una inversión en este segundo semestre de 1.110 millones de dólares en el sector de obras públicas. Entonces, ese era un reclamo puntual del sector de los camioneros de Tobatí, porque ellos, en la medida que las casas populares, las viviendas populares, las obras públicas están paradas, ellos no tienen mucho trabajo que hacer, porque son los que proveen a las olerías y las olerías a su vez a este sector. Entonces, esperamos que con esta reactivación en este segundo semestre de las obras públicas, del presupuesto de urbanismo y vivienda, va a haber más movimiento, va a haber más trabajo. Entonces ellos van a poder también tener un precio un poco más competitivo en el combustible. Aspiramos a que no vuelva a subir y además tener mucho más trabajo. Y finalmente, para cerrar este tema de los camioneros que me preguntaste, hablamos de las plataformas, hablamos de un sector específico, y también están los graneleros, los que transportan carga granelera. El primer semestre fue realmente crítico para ellos, porque la producción de soja cayó en casi 70%, es decir, hubo un 70% de carga menos para transportar, y la relación de gente que quería trabajar camionero versus soja para transportar era claramente desfavorable para ellos, y ellos mismos reconocen que entre ellos mismos se canibalizaban, tomaban el producto al costo para tener trabajo. Entonces, durante el primer semestre ellos pasaron muy mal, y nuevamente el combustible es una medida accesoria. El problema de fondo era la falta de trabajo.
Eso se ha subsanado en gran parte ahora con la excelente cosecha del maíz, que está generando 160.000 viajes. Si miramos toda la producción entre la cantidad que puede transportar un camión, hay muchísimo trabajo ahora para la gente que quiere hacerlo. Hay buenos precios. Ayer nos reunimos con el sector exportador. Ellos dicen que inclusive están pagando precios por encima de la tabla acordada. Entonces, para el que quiera trabajar en este sector hay trabajo, hay mucho trabajo y hay buenos precios de fletes. Y ahí finalmente nos entra la duda de si hay un sector finalmente que su, su, su pedido es que se les libere a sus compañeros que están presos por un tema que no corresponde, es otro poder del Estado, es decir, una injerencia, no está en poder nuestro, ¿verdad? Entonces, es una medida de reivindicación más política que gremial y sí, ahí es donde hay información de que los camioneros de Argentina, el Grupo Moyano, ha estado apoyando a un grupo. Entonces, lo que no queremos que pase es que esto se contamine. Vamos a trabajar seriamente para atender los problemas de combustible, que en realidad no lo controlamos, pero sí que haya más trabajo y buenos precios, precios justos por lo menos por el trabajo, y si hay interés de algunos sectores muy específicos de generar conflicto, ya escapa al control, ¿verdad? Ya, por eso ayer nos reunimos con el Ministerio del Interior para ver un poco cómo acordar si las exigencias de un grupo, de un sector, van más allá de lo gremial. Y esto definitivamente es un pantallazo completo de todo lo que se quiere lograr y se puede hacer. Ahora, estas son medidas de urgencia, viceministro. ¿Hay posibilidades de pensar en un mediano y largo plazo ya en soluciones de fondo a estos hechos? Sí, nosotros tenemos que trabajar para utilizar nuestra energía para el desarrollo. Es un despropósito tener tanta energía disponible, no usarla y encima otra vez un tema de fondo, ¿verdad? Que como país tenemos que definir qué queremos nosotros, porque claramente Brasil apuesta a que la energía tenga un precio competitivo. Brasil quiere una energía barata, está trabajando y ese es un tema que todavía no acordamos con ellos. Sin embargo, lo que está pasando en la realidad es que el presupuesto de Itaipú, que tiene más o menos un ingreso de más de 3.000 millones de dólares por año, el 80% de ese ingreso era para pagar el servicio de la deuda. Entonces, al amortizarse toda la deuda en el 2023, el próximo año, vamos a tener, si se cumple lo que es el tratado, que el precio de la energía tiene que ser el costo de generarla, vamos a tener una caída impresionante en el costo de la energía. Brasil apuesta a reducir eso y traducir eso a sus industrias y en la práctica eso significaría tener excedente de energía a un precio muy competitivo. Nosotros tenemos que utilizar nuestra energía para generar desarrollo, para generar movilidad. Uno de los temas, sí, te escucho, que le ofrecimos a los camioneros de Tobatí era que tenemos estudios que muestran que renovando su flota con vehículos más eficientes, ellos pueden o desacoplarse del precio del combustible o tener vehículos mucho más eficientes y eso hay un fondo verde que permitiría financiar el recambio de toda su flota, no son muchos, son 200, 300 camiones y que Tobatí pasa a ser una ciudad verde, o sea, todo lo que es contaminación por los camiones que entran trayendo materia prima, por la leña que se usa, por los camiones que salen, eso puede transformarse en una comunidad que genere insumos de cerámica y de construcción sin generar huella de carbono. Y para eso hay recursos no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Entonces, ese es el camino. Como Como política de buena política, práctica y realmente como un ejemplo podría ser realmente un antes y un después. Ojalá que podamos ganar tiempo y operativizar este tema. Y por último, como reflexión final, veo últimamente y con mucha preocupación de que hay voces voces bastante terroríficas, si vale el término, viceministro, donde plantean de que todo está mal, nada se hizo bien, todo es un desastre en esta administración. ¿Qué plantea usted al respecto? sí, yo creo que hay que asumir las críticas con mucha responsabilidad porque si bien sabemos, ¿verdad?, que cuando a medida que se acerca las elecciones, que claramente todo el mundo, ¿verdad?, menos algunos pocos, ¿verdad?,
el resto están todos en campaña, eso se acentúa. Pero eso no quiere decir que no tengamos nosotros muchísimos frentes en los cuales tenemos que trabajar y mejorar. Y yo creo que es un momento, algunos dicen no se puede hacer nada en vísperas de elecciones. Yo creo que hay que plantearlo y darlo vuelta al revés. Hay que tomar las críticas, las recomendaciones y si las condiciones no dan porque se traba en el Congreso o hay disputas políticas, dejar sentadas las bases para que los candidatos, independientemente de a qué sector representen, puedan tener una hoja de ruta clara y puedan tener alternativas para el siguiente gobierno. A todos nos conviene que el país supere esta situación de mala situación climática, de pandemia, de ser tomadores de precios, y en algunos temas creemos que hay avances. En el caso del combustible, por ejemplo, ya en particular, Paraguay fue un país que históricamente importó su combustible, la mayor cantidad de recursos de importación, casi 3.000 millones de dólares, salen afuera para traer un combustible contaminante, no renovable, que no manejamos el precio, que sabemos que se maneja a nivel de cartelización a nivel internacional. Y nosotros ya empezó en este gobierno la primera planta de generación de un diésel totalmente renovable, 100% utilizable, con alta tecnología, el Green Diesel o HVO, y esto va a ser un antes y un después. Finalmente, los procesos tienen que trascender los gobiernos. Esta inversión va a empezar a producir en el 2025 y ahí podemos dar vuelta a nuestra matriz de importación de ser un país que importaba combustible, podemos ser un país que exporta combustible, se autoabastece de un diésel verde por un lado, también hay nafta de aviación, podemos ser un hub internacional de provisión de combustible para aviación y sumarle a eso un claro desarrollo industrial y de servicios, insisto en servicios, el talento de los jóvenes, para dar vuelta un poco nuestra dependencia del agro. Y 30 segundos finales, si me quedas otra pregunta, ¿verdad? Pero ayer estuvimos reunidos con gente de Nestlé. Nestlé es una multinacional suiza conocida en todo el mundo y abrió en Paraguay su centro de prestación de servicios. Desde acá, 360 jóvenes paraguayos en varios idiomas se comunican a toda la región, a 21 países, para prestar servicio a Nestlé. Competimos contra otros países de la región y ganamos, y ellos ahora van a ampliar su centro de servicios y estamos tratando de animarles a que doblen la apuesta y que podamos eventualmente también atender a Europa. Un centro importante que tenían en Ucrania se ha cerrado, ha sido afectado por la guerra, entonces nosotros queremos trasladar no solamente esos servicios desde allá, sino eventualmente también trasladar las personas allá que puedan venir a prestar servicios desde Paraguay. Si nosotros conseguimos que nuestros jóvenes o desde acá se preste servicios al mundo, ahí ganamos una ventaja mucho mayor en competitividad, porque al no ser un bien tangible, nos ahorramos los costos de flete, transporte, que siempre pesan al ser un país mediterráneo. Y exportamos directamente el talento de los jóvenes. Ese es parte del camino, la diversificación, usar nuestra energía y tratar de ser muy dependientes del clima, del agro y de combustibles no renovables como el petróleo. Viceministro, como siempre un placer, hasta una próxima. Chao Juan Pablo, saludos a la audiencia y pido disculpas por la demora. Estuvimos con la conferencia de prensa de denuncia de combustible, que habilitamos hoy una página web y reforzamos la que ya teníamos con Sedeco y NTN. Vamos a hablar de eso en una próxima oportunidad, pero gracias por su tiempo de vuelta. Viceministro Pedro Mancuello Pérez, viceministro de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio, hablando con nosotros aquí en nuestro rotativo 5. Estamos ya próximos a las 10. A las 10 no se olvide, Monitor Económico con Samuel Acosta.